A ver, ¿cómo se puede explicar lo de ayer sin salir, o vamos a salirnos primero de lo estrictamente político, vamos a hablar puntualmente de lo que es la economía? ¿Qué pasó en el día de ayer? Bueno, ayer en realidad el golpe fue más sobre lo financiero que sobre lo económico. Es un golpe, una reacción del mercado de capitales frente a un resultado electoral que en realidad para mí está sobredimensionado. El mercado viene reaccionando, ya lo habíamos hablado por ahí en en anteriores visitas, que venía reaccionando a estímulos que viene dando el gobierno que evidentemente no le son gratos para el mercado en sí, digamos. A todas las medidas que venía tomando el gobierno, la verdad es que no eran positivas para el mercado y lo venía haciendo. Ayer, que el presidente y el equipo económico habían puesto como que un vértice para definirlo, diciendo que la elección de este domingo y la de octubre iban a ser como una muestra de lo que piensa el electorado, y esto iba rápidamente a mejorar la situación o los indicadores económicos, los indicadores financieros. Bueno, nada, el votante de provincia de Buenos Aires, que es un poco más largo, por ahí usted tiene los números, pero un poco más largo del 30% de la nación, Sí. les demuestra que no están conformes con las medidas que están tomando, y esto impacta en el mercado de capitales de una manera un poco agresiva, digamos. Tuvimos en general caídas del 12%, pero acciones como por ejemplo la de Galicia cayó alrededor de 20%, YPF cayó algo más del 16%, digo, o sea, la verdad es que, bueno, yo los escuchaba a ustedes un poco en un momento y decían, che, capaz que es oportunidad para comprar. La verdad que esto pasó un poco en 2019, cuando Macri tuvo también las fatídicas PASO. Sí. El mercado no se recuperó tan rápido de esa caída. De hecho, esa caída, que fue la tercera caída más grande en la historia del mercado de capitales en el mundo, cayó alrededor del 40% en dólares, y la verdad es que tardó muchísimo en recuperar parte de esa caída. Con lo cual, nada, yo sería muy cauto con los ahorristas que tienen el dinero en el mercado de capitales. Hoy vos ves grandes vudú o genios que explican las finanzas y demás, y te dicen, che, acá ganás plata seguro. Yo siempre lo digo, hay que ser muy cautos con el ahorro. No todos los inversores están preparados para invertir en acciones, no todos están preparados para invertir en bonos, sobre todo en un mercado que está siendo constantemente intervenido en muchos indicadores, sí, para tratar de controlar cosas que aparentemente no están ni controladas ni marchan de acuerdo a un plan que evidentemente no existe. O sea, me hace, lo que estaba diciendo Germán recién, me hace pensar como una suerte de meteorología de la economía. Puede fallar, puede haber una tormenta, como puede salir el sol el día de mañana. ¿Y qué mensaje, a ver, más allá de lo que fueron las elecciones y lo que fue este discurso de Javier Milei diciendo, bueno, sí, hacemos una reflexión donde sabemos que nos ganó Fuerza Patria, pero va a estar todo igual? ¿Esto también repercutió en el mercado, el decir, el mantenerse el presidente en esta misma situación, donde evidentemente las cosas no están saliendo tan bien para los argentinos? Sí, es como una cuestión que se retroalimenta, lo político, lo económico, lo financiero, digamos. O sea, vos tomás una medida política, afecta en lo económico de una determinada manera, afecta en lo financiero de una determinada manera, y a la vez, si la definición que se tomó desde lo político no fue una definición que tuvo el impacto que quería lo político en lo económico y lo financiero, vuelve a hacer que rápidamente salgas a maniquear algo respecto de lo político. Y bueno, nada, o sea, vos ves al gobierno que la semana pasada anunció que el Tesoro iba a salir a intervenir en el dólar, cuando hasta hace poco intervenir era una mala palabra. Totalmente, o sea, era imposible. Bueno, intervino, el poder del Tesoro hoy está más o menos en 1.700 millones, 1.300 millones. La semana pasada intervino con 300 y pico de millones,
Con lo cual, digo, o sea, si vos te das cuenta que en una semana interviene con 300 y pico de millones y tiene poder de fuego por 1.700, 1.000, si lo neteas 1.400, digo, te quedan ¿cuánto? 3 ruedas semanales. Y quedan 34 para octubre. Y quedan 34 para octubre. Digo, o sea, la verdad es que es una situación sobre lo cual uno sería muy cauto para tomar definiciones en base a en dónde invierte el dinero, dónde lo pone. Digo, o sea, nosotros desde la consultora, previo a estas elecciones, con muchos inversores, por supuesto que vos tenés también inversores que son mucho más arriesgados y que toman decisiones mucho más riesgosas, pero con la mayoría de los inversores que tienen un criterio mucho más moderado, nosotros la definición que tomamos fue dolarizar bastante sus carteras, hacer que sigan bastante al dólar. Está bien, el dólar abrió el lunes, trepó hacia la banda superior, tocó los 1.470, luego bajó, creo que terminó cerrando 1.420, 1.425. También esto se debe a que hay una sequía de pesos en el mercado, producto de medidas que se fueron tomando constantemente y medidas que le reclama constantemente el entorno macroeconómico, los consultores y demás al gobierno, que no están claras respecto de lo que viene diciendo. El gobierno viene diciendo algo que después, a la hora de ponerlo en la cancha, no lo hace. Que es, por ejemplo,7 las medidas que tomó para secar la plaza. O sea, aumentar los encajes. Ahora tiene un vencimiento esta semana por algo así de 7 billones de pesos. Y la verdad es que hay que ver cómo reacciona el mercado a eso. ¿Qué tasa le pide el mercado? ¿Qué tasa le va a exigir? Si no rolea todo eso, rolear es volver a captar de nuevo todo ese vencimiento. La parte que no se venza, ¿qué va a hacer? ¿Va a aumentar los encajes para decirle a los bancos no la pongas en el mercado? Porque si la pones, se traslada a inflación. Si no lo hace y no se traslada a inflación, ¿se trasladará al dólar? Si se traslada al dólar, ¿a cuánto va a ir el dólar? Nada, la verdad que estamos sumergidos ahora en un constante preguntero para el gobierno para saber lo que va a pasar. Y en base a esto, un poco lo que me decía Silvi es, bueno, ¿alcanzó la definición política? O si pasa todo esto, ¿qué definición política va a tomar el gobierno para tratar de calmar un poco la economía o los indicadores económicos y calmar un poco lo financiero y los indicadores financieros? Porque, por último, te cierro, también tenés la cuestión del riesgo país, que está escalando. Sí, eso mismo. Sí. Hay como que una ensalada vertiginosa, de indicadores vertiginosos que si la definición política y desde el gobierno no se sale a tomar definiciones que traigan tranquilidad, va a estar muy complejo. Yo creo que claramente la definición no puede ser que perdés las elecciones y publicás un tuit diciendo nada va a cambiar. O sea, y bueno, amigo. Sí, por lo menos escuchar, y no solamente escuchar lo que dicen las urnas, sino también lo que el mercado, semanas antes, te viene marcando de alguna manera. Y voy a esto. Teniendo en cuenta esto que vos decís, que por ahí el gobierno dice tal cosa y no lo termina cumpliendo, el mercado de alguna manera se da cuenta, el mercado o empresarios que rodean al gobierno no se dan cuenta justamente que se viene un cambio. ¿Qué tipo de confianza puede llegar a tener el mercado de cara a lo que viene? ¿Crees que hay algún tipo de confianza? ¿Crees que puede haber algún respaldo justamente de todo el sistema financiero al gobierno? Yo creo que por el bien de la sociedad en su conjunto, las aguas deberían calmarse. Ahora, la iniciativa de calmar las aguas no viene por parte del mercado, porque el mercado, como le hablábamos la otra vez, no es una persona, no es un individuo, es un conjunto de individuos que busca refugiarse con las herramientas que tiene, con lo que viene dado desde el exterior, lo mejor posible para mejorar su situación. Ahora, son todo tipo que toman decisiones en base a lo individual. El Estado debería tomar decisiones más en base a lo grupal, a lo general. Y la verdad es que la definición tiene que venir dada desde el gobierno. Si la definición del ministro de Economía, repito, por un tuit del domingo después de las elecciones, es decir, nada va a cambiar desde lo fiscal, desde lo monetario, la verdad es que es muy complejo entender que la situación puede llegar a ser distinta y que no estamos en manos de decisiones de un conjunto de individuos. Eso desde lo macro.
como te decía recién, ahora tenemos un vencimiento de pesos. Para poder tomar ese vencimiento, para que esos pesos no se inunden en el mercado, que es lo que no quiere el gobierno, va a tener que poner una tasa que satisfaga a los inversores. Esa tasa también implica que desde el otro lado es un costo microeconómico para las pymes que toman financiamiento. Si una pyme tiene que salir a descontar cheques al 80%, al 70%, y la verdad es que tiene muy poco margen para que su actividad económica pueda mejorarse. Y con eso se hizo, y en paralelo se sigue subiendo los puntos de encaje al sistema bancario. Además, si aumenta, o sea, hoy estamos en 53%. 53. Si además aumentás el encaje en el sistema bancario para tratar de secar la plaza de pesos, y bueno, vos estás haciendo que los bancos estén obligados a aumentar su tasa de préstamo. Hoy se hablaba de un gran signo de interrogación. Yo creo que la gente que más preocupada está, la que está endeudada en dólares. ¿Qué se le puede decir a? Bueno, a ver, nosotros en algún momento endeudarse en dólares, cuando el dólar estuvo muy, muy quieto, fue mucho más conveniente que endeudarse en pesos. Generalmente el endeudamiento en dólares viene desde el mercado de capitales. Hay muy pocos bancos que prestan dólares casi a individuos. Desde mi perspectiva, yo analizaría cuál es el nivel de deuda que tienen esas personas, cuál es su nivel de su capacidad de repago. Nosotros siempre recomendamos que aquellas personas que tomen deuda en dólares lo hagan porque tienen un ingreso en dólares. O sea, por ejemplo, sector agropecuario, que vende lo que siembra o su producción en dólares. Entonces, eso se llama tener calzado el negocio. O sea, si vos tenés costos en dólares y vendés en dólares, está bien. Ahora, si vos tenés costos en pesos y te endeudás en dólares, en algún lado, en algún momento estás jugando o apostando a que el peso va a tener mejor rendimiento que el dólar y que vas a poder sacar una ventaja. Hoy el contexto está bastante incierto respecto a lo que va a pasar en el dólar. Lo que nosotros recomendamos es que si vos no sos una persona que está básicamente enlazada entre tus costos y tus ingresos en dólares y tenés alguno de los dos desfasados, bueno, te cambies a pesos si estás endeudado en dólares y tus ingresos son en pesos. Germán, ¿cuánto puede llegar a intervenir? Se hablaba ayer en realidad de que el Tesoro iba a dejar de intervenir en lo que es el precio del dólar, por una cuestión de que, como vos decías, no tiene plata, o hay 1.300 millones, para 34 ruedas es muchísimo tiempo para tan pocos dólares. No va a haber muchos ingresos de dólares en los próximos meses, porque, bueno, ya todo lo que sea cosecha, préstamos y demás, no tenemos más. ¿Qué puede llegar a pasar entonces con el precio del dólar? ¿Cómo puede llegar a controlarse de alguna manera, teniendo en cuenta que está octubre, que apunta justamente el gobierno a llegar con el dólar planchado, por ende la inflación planchada, si el gobierno no tiene ese poder de fuego justamente para poder controlarlo? Bueno, primero que en las 34 ruedas, después no es que se termina el mundo o el dólar deja de existir, digamos. O sea, después tenemos que seguir andando y si los resultados políticos no vuelven a ser positivos, que lo dijimos en la última vez que vine, o sea, poner todas tus armas y toda tu herramienta en un resultado electoral, es poco probable que la economía reaccione bien si todas tus armas están puestas en un resultado electoral. Y respecto de lo del dólar y a dónde puede ir, bueno, hoy tenemos las bandas. El gobierno no debería intervenir en el medio hasta que toquen las bandas. Como no van a cambiar la política de tipo de cambio, la política cambiaria, aparentemente eso es lo que va a pasar. ¿Cuánto puede jugar? Bueno, vos tenés el Tesoro anunciando que dijo que iba a entrar en esta cuestión con un poco más de 1.300 y pico de dólares, de billones de dólares para hacer frente a los cambios que haga el tipo de cambio. Después tenés el Banco Central. El Banco Central tiene 17.000 millones de dólares. De esos,
muchas limitantes en el medio. Supongamos que cuando neteás todo eso, su poder de fuego está rondando los 5.000 millones de dólares. Bastante menos, con obviamente pagos de vencimientos de deuda en el futuro, que en realidad eso no está contemplado del todo. Con lo cual, nada, si sumás los dos, te da 6.000 y pico de millones de dólares para hacer frente. La semana pasada, repito, intervino con 300 y pico de millones. Cuando haces 6.000 dividido 300, te da algo así de, no sé, 20 semanas. La situación es esa. Y la verdad es que el gobierno no debería apostar a intervenir constantemente, sino que a dar los mensajes necesarios como para decir, tranquilicemos a la situación, vamos a tratar de mejorarla. Repito, para mí la situación claramente no... el golpe es por lo microeconómico, por empresas con alto nivel de endeudamiento, con bajo consumo, con incapacidad para pagar hasta sueldos, con individuos que le cuesta ir al supermercado a gastarla. Digo, o sea, lo hablábamos la otra vez, la verdad es que hay individuos que el día 20 se termina su mes, o sea, después no tenés más ingresos. Sí. Ni individuos activamente económicos. O sea, si vamos a la cuestión de jubilados y demás, es mucho más grave la situación. La micro le contestó de esta forma al gobierno en un resultado electoral en provincia de Buenos Aires que el gobierno esperaba que sea un empate técnico. No lo es. Todo eso te afecta, obviamente, en la macro. Si tu arma es decir, che, el resultado electoral me va a resolver, no sé, la volatilidad del dólar, y no, el electorado, el resultado electoral no te resuelve la volatilidad del dólar, te resuelve una medida clara, concisa, respecto a lo que vos tengas para decir. Porque además no tenés las herramientas para hacer frente a que un dólar esté más bajo de lo que está. Una más y agradeciéndole el tiempo. ¿Cuánto de todo esto que estamos viviendo se va a trasladar a precios? Bueno, lo que pasa es que justamente está todo muy agarrado con un montón de medidas que hacen que vos no tires al mercado todo lo que está pasando. Fíjate que los grandes movimientos que hubo del dólar no se trasladaron a precios. Creo que salió el indicador de Provincia de Buenos Aires, o de Cava, perdón, y fue algo así arriba de 1,6%. La verdad es que no es mucho respecto de lo que se venía diciendo, que estaban algunas consultoras lo ponían arriba del 2% al índice inflacionario del mes de agosto. Debería trasladarse el pass-through del dólar al aumento de los precios, sin lugar a dudas. El problema es que si vos tenés todos los pesos atados y tenés una sequía de pesos, obviamente hay un flaqueo del consumo. En ese flaqueo del consumo, los empresarios resignan rentabilidad y no aumentan los precios y cada vez ganan menos. Ganar menos significa que dejo de ganar e incluso en algún momento ya tengo dificultad hasta para pagar sueldos y toda esta micro que te estaba diciendo. O sea, con lo cual, capaz no se traslada a precio, pero en pos, o sea, no trasladas a precio, pero estás jugándole en contra la rentabilidad de la micro o a los precios de la micro, lo cual se deteriora todo hasta el consumo mismo, porque vos tenés incluso incapacidad para, también, ponerle que podés pagar sueldo, pero no podés aumentarlo. Con lo cual tenés incapacidad para que siga rotando la economía. Claro. Cuando liberás un poco los pesos, probablemente, si vos metés más pesos en el mercado, haya una puja de sectores donde digan, che, yo me quiero quedar con esos pesos que están abundando en el mercado, entonces aumento precios, dice el empresario, porque tengo que tener la rentabilidad que no tuve durante todos estos meses. Y bueno, y ahí sí, probablemente si aumenta precios ya veas un cambio en la inflación. Bueno, digo, todo esto es un enjambre de distintos indicadores que hoy están todos muy agarrados con alfileres un poco por todas las medidas. Lo que decía Silvio hoy, encaje, tasas gigantesquísimas para que esos pesos no estén en el mercado. Bueno, son todo este tipo de medidas que viene tomando el mercado, un conjunto de medidas que aparentemente no satisfacen al mercado o no le creen al gobierno para no irse a dólar. Me quedo con la imagen, viste, del conejo y la zanahoria.
la política es el conejo, si el político es la zanahoria, si el mercado es la zanahoria, si el mercado es el conejo, es como que se retroalimentan todo el tiempo, ¿no? Germán, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Germán, ¿eh?